El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades. Con Claudia Masferrer. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Gracias por acompañarnos de nuevo y gracias Alexandra Haas. Tenemos el honor de poder platicar el día de hoy contigo en este espacio sobre un reporte que acaban de publicar en Oxfam México que es algo muy importante, pero además me encanta que se relaciona con las discusiones que hemos tenido en este espacio. Este reporte titulado El Muro Mexicano, es un estudio de percepciones sobre la migración en México, creo que nos abre la oportunidad para discutir cómo los mexicanos percibimos la migración, hablamos de ella, cómo podemos también, digamos, las personas interesadas en platicar en estos temas, hablar de ella, y creo que abre un diálogo muy, muy interesante. Así que bienvenida, Alexandra. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias. Me acuerdo que alguna vez grabamos uno de estos ahí en el Colegio de México, también sobre, obviamente, temas, en esa ocasión hablamos sobre integración, y creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Porque la razón por la cual en Oxfam hicimos este informe y este estudio fue justamente porque estábamos trabajando un proyecto de integración y nos dimos cuenta que constantemente nos poníamos la falta de una estrategia y una política amplia de integración migratoria en México, que es algo que hemos dialogado 1000 veces, tiene mucho que ver con el posicionamiento de la opinión pública en relación con la migración y la falta de un contexto de exigencia. Y eso es un poco lo que detonó el deseo de hacer este informe, es cómo podemos construir un contexto de exigencia, un contexto favorable para que se construya una política de integración migratoria. De ahí viene. Voy a detenerme un poco en el título de este informe porque es muy duro en realidad, ¿no? Hablar del muro mexicano y, digamos, ligar esta idea de muro, de control, de barreras, de realmente, digamos, pensar que los migrantes se enfrentan a estas dificultades en nuestro país. Y al mismo tiempo hablar de percepciones. Y yo empezaría un poco preguntándote, Alexandra, sobre, digamos, ¿a qué se refiere este estudio sobre este muro? Yo creo que desafortunadamente los muros concretos, de concreto y concretos, son realmente cualquiera de ellos una expresión concreta de las ideas que están en los países, ¿no? Los países donde hay un nivel de contención migratoria como los que vemos en México y ahora en Estados Unidos también, y la manera en la que reaccionan los gobiernos finalmente también responde mucho a lo que esos gobiernos piensan que piensa la gente, ¿no? Y los gobiernos finalmente tienen, a pesar de sus compromisos que conocen bien, de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos, a pesar de que esa es la función principal del Estado y que se ha discutido abierta y ampliamente de que eso es lo primordial como función del Estado, de todas maneras se permiten políticas de contención y se permiten la ausencia de políticas de integración, también porque no perciben justamente este contexto de exigencia de cuidado y de respeto hacia los derechos de las personas migrantes, ¿no? Y por eso nos parece que es central para trabajar incluso con los gobiernos y poder deconstruir un poco como esa percepción de que todo lo migratorio se arregla con un muro, ya sea un muro físico o un muro pues de control migratorio y de contención, sino que realmente tendríamos que estar pensando en cómo derribar ese muro que inicia o cuyos cimientos son las percepciones en torno a la migración. Y ahí creo que sí es muy importante, como tú decías, que esta plática continúa algo que nosotros hemos hecho ya de hablar de integración, digamos, tú y yo, pero tú, digamos, bueno, fuiste presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entonces eres abogada. Ahora estás como directora ejecutiva de Oxfam. Entonces creo que en realidad tenemos que pensar o tratar de pensar en esta plática en varios niveles. Por un lado están las leyes migratorias, que resultan ser bastante abiertas, progresistas en muchos sentidos. En la práctica, la contención resulta
un poco el eje regulador, ¿no? De muchas formas. De todas formas, sí hay mecanismos legales y previsiones para la integración que se aplican más o menos. Pero tú nos dices el primer muro es la percepción de las personas. Y ahí definitivamente se liga con la discriminación, con el racismo, con la xenofobia, con este sentimiento antiinmigrante, pero que también pasa por criminalizar a las personas. Entonces me gustaría que desmenuzáramos estas distintas dimensiones. O sea, ¿hasta qué punto la población mexicana ha criminalizado a las personas migrantes en movilidad por cómo las percibe, ¿no? Digamos, ¿qué nos dice este informe? Pero también bajo qué supuestos estereotipos, falsas ideas está basando esa percepción, ¿no? Creo que, porque muchas veces hablamos incluso aquí que en este espacio nos interesa tratar de pensar cómo puede ser México más acogedor. Y pues falta decir, bueno, ¿somos o no somos acogedores en ese sentido en nuestro país? Sí, o sea, creo que el hallazgo, o sea, lo que es interesante de este estudio es que nos ayudó un poco como a poder darle un poco de números o de porcentajes, ¿no? Entonces, lo que encontramos nosotros es que el 70% de la sociedad mexicana tiene una actitud ambivalente hacia la migración. Es decir, que la mayoría no están claramente en contra o a favor de las personas migrantes, están en este grupo de personas no decididas, que a veces son un poco más pro y a veces son un poco más contra, pero sí nos damos cuenta que hay el mayor segmento es el segmento que está, 35% de las personas a las que encuestamos están ambivalentes, pero preocupadas por lo que implica en términos de su seguridad el tema migratorio, ¿no? Y creo que ese es uno de los prejuicios, estereotipos que subyacen a la conversación migratoria. Uno es el económico y social, o sea, la parte de la aporofobia, del clasismo, un poco como de la percepción de que las personas migrantes van a llegar a un país donde hay todavía muchas carencias y lo que eso va a significar en términos de la repartición de los bienes, como lo explica de la Cortina muy bien cuando habla de aporofobia. Pero la otra es esta parte de la seguridad, donde 35% de la población dice: no es que yo tenga algo en contra de los migrantes, pero me suscitan una preocupación porque tenemos una situación de seguridad muy comprometida, ¿no? Como lo he pensado yo, es que la sensación es que las instituciones están muy cargadas de por sí con las funciones que tienen, que no están pudiendo ser realmente muy efectivas en combatir el crimen organizado, en lograr mantener a las comunidades seguras, en lograr que se contenga la desaparición forzada, el feminicidio, ¿no? Sabemos que somos el número uno en un montón de cosas que tienen que ver con la comisión de delitos. Y entonces, un poco la sensación que a mí me evoca esta preocupación de la seguridad puede tener dos caras. Una es la cara racista, ¿no? Las personas que son más oscuras o que vienen de tal lugar o que tienen tal tono de piel son más peligrosas. Pero otra explicación es: las instituciones de seguridad no están siendo capaces de lidiar con lo que está pasando y ahora tienen que hacer sus tareas de control migratorio, ¿no? Que es lo que pasó con la Guardia Nacional, ¿no? Que pasó de ser disque una fuerza para combatir el crimen organizado a de repente estar directamente en funciones de control migratorio. Y ahí hay una crítica muy importante a las instituciones que creo que muchos la hemos hecho. Digamos, incluso el aumento del desplazamiento forzado interno por violencia en México responde a que es verdad que el crimen organizado ha permeado y se ha extendido por todos lados del país, ¿no? Y ha generado violencia, inseguridad, un aumento muy importante de homicidios. La pregunta ahí, Alexandra, digamos, pensando en que la población en general percibe esa inseguridad, la respuesta sería hasta cierto punto sencilla de facilitemos el tránsito, la movilidad segura, ordenada, pero sobre todo para las personas migrantes. Digamos, el incendio de Ciudad Juárez, los llamados aseguramientos de los trailers, digamos, las condiciones en las que estas personas migrantes y de movilidad atraviesan a nuestro país o se mueven en nuestro país, vamos a decir, no necesariamente están llegando a Estados Unidos, pero se mueven dentro de nuestro país, realmente es insegura para ellos también. Totalmente. La violación a los derechos humanos la sabemos desde años, ¿no? Entonces, en realidad esa percepción de inseguridad no estaría peleada
con una percepción de facilitar y mejorar las condiciones de seguridad también para las personas migrantes. ¿Podemos ahí pensar en un espacio de oportunidad o en realidad es una crítica a las instituciones más amplia? No, yo creo que sí. Y a mí lo que me parece así en general del informe es que sí nos deja con una sensación de esperanza, porque dentro de todos estos matices de cosas buenas y cosas malas y decisiones y opiniones no tan fijas acerca de la migración, yo creo que hay una cosa subyacente que es, sí hay una empatía subyacente hacia la valentía, el deseo de una mejor vida. O sea, yo creo que sí transmina que el 60% de la gente encuestada reconoce una simpatía, digamos, una empatía con las personas migrantes, ¿no? Yo creo que eso es una gran noticia porque es un terreno muy fértil en el cual se puede trabajar, ¿no? Sería otra cosa si estuviéramos ante una opinión pública que dijera los migrantes son malos, son terribles, siempre están mal y todos están, ¿no? No es el caso, no lo veo así. Yo creo que lo que sí es cierto es que el orden y la seguridad significan cosas distintas para los migrantes, para los que no son migrantes y para las autoridades, ¿no? Yo creo que para las autoridades en una sensación de descontrol, ¿no? De un país difícil por todo lo que sabemos que ocurre, el control se hace más sencillo, entre comillas, si hay ciertas prácticas autoritarias, ¿no? El perfilamiento racial es un tema que también hemos platicado muchas veces tú y yo, o sea, se utiliza el perfilamiento racial, no se dice que es perfilamiento, pero se utiliza para identificar quién es migrante de quién no es migrante, y esos son los casos de las personas afromexicanas deportadas, ¿no? Si eres afro, entonces no puedes ser mexicano y te agarro y te deporto. Entonces, ahí hay como una especie de confusión de lo que el orden y la seguridad significan, ¿no? A veces a veces lo aprovechan las autoridades, ¿no? Esta cosa que hemos conversado también de el aseguramiento de migrantes cuando realmente son detenciones, ¿no? O identificar a los centros migratorios como si fueran albergues y no lugares de detención, ¿no? Ahí hay como un manejo del lenguaje que es muy preocupante, pero creo que de fondo sí hay una percepción de que a más facilidad por el autoritarismo, mayor control y mayor seguridad, ¿no? Esa es la percepción de las autoridades. Yo creo que la percepción de la ciudadanía tiene mucho más que ver con las imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en la tele? Otra cosa que es un hallazgo del informe es que las personas en general que tienen una opinión negativa o ambivalente, pero con preocupación de la migración, mayormente consumen su información a través de la televisión y lo que ven ahí son, por ejemplo, caravanas, ¿no? Caravanas que pueden, nosotras sabemos que el flujo migratorio de México es un flujo, o sea, el número de personas en las caravanas no es necesariamente representativo de los números reales de los flujos y demás, pero para las personas cuando ven una fotografía de un cruce fronterizo con lo que ellas perciben como cientos de personas, la sensación que hay es de falta de control y de caos, ¿no? Pero creo que es una sensación de falta de control y de caos que también tiene que ver con la manera en la que los propios medios están planteando la situación. Si hubiera una narrativa pública en torno a vienen en grupo, están, bueno, perdón, y la tercera, para no desviarme demasiado, la tercera es cómo perciben la seguridad las personas migrantes, es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Para ellas, la experiencia de cruzar en grupo suele ser una experiencia de una sensación de mayor seguridad que la experiencia de ir una por lugares muy hostiles, no nada más en México. Hay un montón de lugares en el cruce que tienen desde Colombia hasta México que son muy hostiles y que realmente, y llegando a México tienen una serie de problemáticas que también se han documentado ampliamente, incluida la contención, pero también el crimen organizado, los crímenes sexuales hacia las mujeres y las niñas, o sea, viven situaciones de muchísima violencia. Entonces, creo que cuando hablamos de seguridad y de orden, hay que cuidar también de no pensar que todas las partes estamos pensando en lo mismo, ¿no? Eso es muy interesante porque yo podría pensar incluso que este grueso de la población que es ambivalente o que en realidad no, digamos, no está ni en contra ni a favor, podría también representar la solidaridad que ha existido en México por las personas migrantes a lo largo de los años. O sea, yo siempre pienso que sí, está la bestia, están las vías del tren, pero constantemente hemos visto apoyos
de la sociedad civil organizada, pero también de individuos que deciden dar alimentos, agua o simplemente apoyo o que de cierta forma sienten esta empatía que tú decías, ¿no? Pero ahí yo tengo una pregunta, Ale. ¿Hasta qué punto esta ambivalencia se traduce en movilización favorable o en contra, ¿no? Y hasta qué punto puede abrirse nuevos canales de solidaridad, ¿no? Y creo que la población mexicana ha demostrado ser solidaria. Pensemos en el caso de los sismos, por ejemplo. Hay cierta movilización que en momentos muy específicos sí podría ser muy ambivalente para ayudar al otro, ¿no? Podría ser muy ambivalente quizás si digamos, en brindar cobijo a las personas que se encuentran en la calle, pero en momentos de crisis sí se llega a despertar esta solidaridad. Esta ambivalencia que tú ves hacia las personas migrantes, digamos, ya sabemos que cuando se habla de crisis migratoria, cuando se habla de este desorden, pues obviamente hay reacciones de que es demasiado, ¿no? De que no se pueden manejar. Y yo también en otros espacios he dicho muchas veces que la narrativa de crisis es muy peligrosa, ¿no? Que tenemos que bajarle un poco a la temperatura de esta discusión. Pero es verdad, ¿no? Que hay ciertos lugares que están siendo sobrepasados en cómo manejar los números, aunque sean pocos en su conjunto, a nivel nacional, a nivel local hay problemas de convivencia y eso no lo podemos negar. Y la idea sería un poco, vamos a distribuir a todas las personas migrantes y movilidad a lo largo del territorio y no hay problema, pero no es factible, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con esta solidaridad existente? Con la empatía que podría quizás promoverse y con el hecho de que sí hay momentos en donde desgraciadamente las autoridades locales y los ámbitos locales se ven sobrepasadas, ¿no? Sí, yo creo, Claudia, a ver, yo creo que hay, es una pregunta enormemente compleja, pero lo primero que yo te diría es, sí, efectivamente, el estudio tiene como un grupo de población bien interesante que son los pros y los ambivalentes pro migración, incluso las personas ambivalentes en general, con los cuales se pudiera trabajar muy bien en activarlos, ¿no? Lo que tú dices es cierto, hemos visto las expresiones de solidaridad, pero no vemos una articulación de voz pública que te permitiera como decirle o demostrar como lo que está pidiendo la sociedad. Y ahí yo creo que quizá lo que nos ha fallado en la sociedad civil y demás es la capacidad de transmitir en de manera sencilla cuáles son los cambios en la política pública que se requieren. Es decir, hay muchas organizaciones que hacen conferencias de prensa, que trabajan también con cuestiones de casos específicos ante la Corte o que piden cambios legislativos, pero creo que sí ha faltado una narrativa como de cómo se vería el país que quisiéramos ver en cuanto a integración. Y me voy a ello porque creo que es importante recordar, y lo que dices me parece lo más importante del hallazgo de la política pública, que es, podemos decir, y es verdad que México tiene muchísima mayor capacidad de aceptar y de acoger de manera correcta y productiva a las personas migrantes totalmente, pero si lo dejamos en manos de las comunidades de acogida sin que ellas tengan el apoyo que requieren, también estamos provocando situaciones de conflicto social que pueden derivar en xenofobia, en lugar de mejorar. Aunque a contrario senso de lo que te estoy diciendo, también salió en el estudio que las comunidades más aceptantes son las que más exposición tienen a la migración. O sea, donde más notamos que había mayor xenofobia, prejuicio, estereotipo y estigma, es en la zona menos penetrada por la migración. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que hasta ahora las comunidades de acogida, donde por supuesto hemos visto conflictos, yo me acuerdo alguna vez no en Tenosique, sino en otro de los puntos de cruce muy fronterizos en Chiapas, no me acuerdo ahorita cuál, pero me acuerdo perfecto que la presidenta municipal llegó a decir, me urge que me den pintura para pintar las bardas de mi municipio, porque la gente está furiosa, que llegaron un grupo de migrantes grande, y sobre todo me están diciendo que no les pinté las bardas como les había prometido y que ahora voy a usar el dinero de sus bardas para darles de comer a los migrantes, ¿no? Entonces, efectivamente, esa conflictividad social a nivel local causa esas rencillas que se pueden convertir en dinámicas de exclusión y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero creo que, o sea, lo que yo te diría es, cuando la localidad se organiza y necesitaría mucho mayor apoyo, por ejemplo, yo siempre he dicho,
por el flujo migratorio debería de haber una partida de Hacienda, ¿no? O sea, en lugar de que Hacienda mida, Tenosique tiene 60,000 habitantes, Tenosique tendría que tener un hospital mucho más grande porque tiene un flujo de 60,000 personas al año, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, necesitaría el Estado incorporar a su análisis y luego a su distribución de recursos la variable del flujo migratorio como parte de las obligaciones que tienen las autoridades locales. Ahí hay un desafío muy grande que tú y yo conocemos también, y es el enorme desafío de la coordinación en los 3 niveles de gobierno, ¿no? O sea, se necesita para todo y no es tan fácil que logremos que la federación se coordine con el Estado y el Estado con el municipio, ¿no? Pero otra vez, yo creo que tiene mucho que ver con la institucionalidad y la falta que hemos tenido desde las organizaciones de poder formular las demandas a la institucionalidad de manera clara y concisa. Y me encanta lo que dices porque, digamos, ahí yo me quedaría con la palabra coordinación, no simplemente en los 3 niveles de gobierno, sino en general en las distintas... en los distintos actores que trabajamos temas de migración, ¿no? Porque también pensamos, y la crítica creo que haces a la sociedad civil también podría hacerse la academia, digamos, una crítica muy constructiva de cómo y hasta qué punto nosotros mismos hablamos de estos temas. Y ahí creo que es importante, digamos, no, sin ser optimistas, sin ser pesimistas, sin ser alarmistas, ¿no? Cómo tratar de hablar de todos estos temas y de manera coordinada, ¿no? Me acuerdo yo, y digo que un poco la academia, porque creo que también incluso dentro de la academia hay una discusión sobre cómo hablamos de las crisis migratorias, y hay un cierto consenso en que no hacen lo suyo, pero por ejemplo pensemos cuando se discutían también hace unos años más claramente la importancia de atacar las razones, las causas de raíz de la migración, mejorar las condiciones de vida de los países de origen, etcétera, que sabemos que en el corto plazo aumenta la migración. Nadie está en contra de mejorar la situación en los países de la región, pero no pensando en que eso va a llevar a reducir la migración, ¿no? Pero hay ciertas cosas en las que creo que podríamos estar de acuerdo en que se necesitan mejorar las condiciones, no solamente de los lugares de origen, sino de los lugares de acogida y tener en general, digamos, mayor desarrollo económico, reducir la pobreza, reducir la desigualdad. Y creo que ahí es interesante que Oxfam retome estos temas porque en realidad está pensando, supongo, ¿no? en cómo mejorar las condiciones de las personas un poco para todos, ¿no? Y lo que tú dices en el ejemplo de las bardas, que quizás no va a ser un cambio radical en la vida de las personas de esta ciudad, de este municipio, pero que finalmente también las instituciones tienen responsabilidad con todos los miembros, todos los residentes de su municipio, de su estado, ¿no? Se hacen diferencias si alguien es nacido en el extranjero o no, y México es excelente en es un excelente ejemplo, desgraciadamente, en hacer estas distinciones. Pero finalmente nos habla de cómo mejorar la condición de las personas para todos. Y ahí yo creo que te preguntaría, Alexandra, en el informe, en el reporte, ¿cómo se habla de esta distinción de lugar de nacimiento, ¿no? O sea, ustedes están pensando, y de ciudadanía, también temas que hemos hablado mucho nosotros. ¿Hasta qué punto el mexicano ve distinto a los otros? Pero también pensando en que quizás tiene percepciones diferentes hacia los centroamericanos, hacia los españoles, hacia los estadounidenses, pero hasta qué punto eso nos lleva a hablar también de nacionalismo y de esta idea, ¿no? De lo que es lo mexicano, que creo que finalmente mucha de esta discusión sobre la migración nos lleva a pensar, y eso lo hemos discutido también aquí en Destino México, ¿qué es lo mexicano, ¿no? ¿Por qué los migrantes, por qué las personas en movilidad se ven como otras cuando nosotros mismos migramos? Totalmente. Yo creo que en eso, no en nuestro estudio, sino en la encuesta nacional sobre discriminación, incluso con los nuevos resultados del 22, sale con toda claridad que el mayor rechazo a un presidente es una persona nacida en el exterior, pero que es mexicana. O sea, la gente por quien menos votaría es por un mexicano que nació fuera de México, ¿no? Y eso es muy, muy, muy sorprendente cuando pues somos un país con una comunidad tan enorme de migrantes afuera, ¿no? Pensarías que somos mucho más capaces de integrar la binacionalidad por la experiencia de nuestros propios compatriotas, que además mandan un montón de remesas y son muchas veces el sostén de la economía de México, ¿no? Entonces es muy llamativo cómo el nacionalismo y las emociones que causan la emigración no han
servido para construir una narrativa de mayor apertura, sino que al contrario, creo que han como asentado la sensación de que pues acabas siendo realmente mexicano si te quedas y vives aquí con todos los precios que se pagan, ¿no? Algo así me parece, ¿no? Eso digo, Silvia Yoruli, por ejemplo, tiene un libro que tú conoces, no sé incluso si no lo escribiste tú también, y voy a cometer aquí un error, perdóname si también es autoría tuya, pero el libro sobre educación binacional y de cómo los niños retornados llegan a México a escuelas en donde las maestras ni cuenta se dan que hablan inglés. Y como les hablan en español y asumen que no hablan inglés, de repente son niños que se pierden en el sistema educativo porque no tenemos incorporado en el sistema educativo esa conciencia de la binacionalidad. Entonces, de muchas maneras hemos demostrado en México que la binacionalidad o la sensación de que nuestra nacionalidad es mucho más amplia y flexible y moldeable de lo que queremos creer, todavía no estamos ahí. Y la conversación acerca de qué significa ser mexicano en el siglo XXI me parece de las más propicias e urgentes que tenemos, ¿no? Sin duda. Creo que la segunda cosa es esta reflexión acerca de por qué con unas nacionalidades somos mejores que con otras, ¿no? Y claro, lo más sencillo sería responder desde el racismo, y digo sencillo simplemente porque el racismo es muy evidente y lo tenemos mucho más estudiado, que es las personas con tonos de piel más claros son personas que son percibidas como más buenas, mejores, más productivas, más trabajadoras, y esa es una realidad prácticamente global, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, eso respondería lo que tiene que ver con las nacionalidades más europeas, si tú quieres, que vienen con ese tipo de fisionomía y que son mucho más aceptadas. Después está el fenómeno de los haitianos, que también ha puesto en jaque un poco esta idea de que todo se explica a través de como güeros y morenos, ¿no? Que no es necesariamente así. Y lo que yo creo que lo de los haitianos nos lleva a reflexionar en relación con los centroamericanos, porque creo que una de las cosas que más llama la atención es que hacia los centroamericanos parece haber mucho mayor rechazo que incluso hacia los haitianos o los africanos. Y todavía esto requiere de muchísimo más estudio y es mucho más de la cancha de ustedes en la academia que de la mía. Pero la sensación con la que me quedo es que hay una percepción de que pues la etiqueta, tú lo acabas de decir, la etiqueta de migrante o de refugiado te da un estatus, siendo que tú y yo somos muy parecidos. ¿Por qué tú vas a tener el estatus de migrante o de refugiado y con ello asociados un tratamiento especial, entre comillas, mientras que yo estoy en la misma condición que tú y nada más nací de este lado, ¿no? De la frontera. Entonces ahí hay una cosa llamativa. Sobre todo si recordamos, y esto yo lo leí en el libro de Pablo Yankelevich, que cuando se hacía la política migratoria en la época de Lázaro Cárdenas decía algo así como México va a admitir a migrantes que se parecen en religión, en cultura y en lenguaje, ¿no? Entonces, como que la idea anterior era la mejor migración, entre comillas, era de las personas similares, y ahora pareciera que las personas más parecidas generan un poco más de rechazo, ¿no? Y creo que esto que tiene que ver con la etiqueta, siendo que somos parecidos o similares, pues se vive de una manera distinta. En fin, creo que lo que el estudio sí dice es que las carencias de nuestro país pesan mucho sobre las personas y que la migración finalmente sigue un poco la suerte de esas carencias. No es tanto un motor de acción a favor o en contra, sino más bien sigue la suerte de pues las enormes dificultades que tienen las personas en México de poder salir adelante en las condiciones de vida en las que tienen, la poca movilidad social, la enorme desigualdad y también la falta de acceso a los servicios públicos, ¿no? Y creo que no habría mejor recomendación de política migratoria que una política social, ¿no? Digamos, un poco el estudio lo que estaría diciendo es que para cambiar las percepciones, para que México sea un poco más incluyente, tolerante hacia las personas en movilidad, personas refugiadas o migrantes, tendría que haber entonces una mejor política social que asegure, por un lado, mejorar las condiciones de vida, digamos, no solamente económicas, sino también erradicar la violencia y la inseguridad y, como tú dices, acceso a servicios, acceso a instituciones, acceso a la justicia, ¿no? Digamos, y se puede ver de manera optimista o pesimista, ¿no? Pero creo que ese sería el gran hallazgo y es un hallazgo muy importante, ¿no? Porque
digamos, tú dices, bueno, las personas más radicalizadas son aquellas que no tienen contacto con la migración. Podría verse de manera muy optimista que entonces hay que promover el contacto para que entonces se conozcan, ¿no? Y ahí, digamos, hay muchas discusiones que hemos tenido también nosotros sobre cómo facilitar ese contacto, ¿no? Sin caer en estereotipos culturales y demás, pero pues sería bueno, o sea, da espacio a que el contacto mejore, pero necesitamos mejorar las condiciones de la población en su conjunto para que entonces sean más abiertas a la migración, ¿no? Y ese creo que es el hallazgo, ¿no? Y como tú dices, es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que no podemos pedirle o sea, que tenemos, por supuesto, que como sociedad necesitamos ser mejores y aprender de nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, nuestros estigmas, de nuestra complejísima relación con lo mexicano y demás, pero también tenemos que aceptar que en México se viven condiciones de enorme dificultad para todo el acceso a cualquier derecho, y que eso pues tiene su costo, ¿no? Tiene su costo en la forma en la que nos relacionamos entre nosotros y la forma en la que nos relacionamos con las personas de fuera. Entonces, son muchos, sí, ese hallazgo es muy central, pero también creo, Claudia, que tenemos como muchos espacios desde los cuales podemos trabajar el tema, y que justamente uno de ellos es cómo ampliamos. A mí me gustó muchísimo lo que dijiste al inicio, cómo estamos hablando acerca de lo que es la mexicanidad hoy día, y yo creo que ese es otro de los grandes hallazgos, cómo podemos reconstruir la identidad, los elementos de la identidad mexicana, no desde la exclusión, sino desde la inclusión, incluso de nosotras mismas como sociedad, en donde hay muchas personas excluidas, ¿no? Y ahí creo que, digo, pensando en lo que hace el estudio, en realidad, al hablar de percepciones, es también decirnos cómo hablar de las personas. Y creo que lo central ahí son las personas, ¿no? Que viven esta migración, las personas que se mueven, ¿no? De un lado a otro, algunas con condición de refugiado, pero algunas otras no. Y creo que, digamos, aquí también en este espacio tuvimos a Leonardo Curcio, que nos hablaba justamente del papel que tienen los medios y de cómo en realidad tenemos que, en los medios por lo menos, tenemos que hablar de personas que tienen voces y no necesariamente de números. Y bueno, al mismo tiempo hay toda una discusión también de cómo pensamos estas cifras y estos grandes flujos, ¿no? Pero creo que es importante que lo que ustedes hacen es hablar de las percepciones para abrir una discusión de cómo hablamos de la migración, cómo hablamos de lo mexicano y los espacios que hay. Y tenemos que empezar a cerrar, pero sí te pediría una última reflexión, Ale, sobre, digamos, ¿es un muro o no es un muro? Porque para mí, a mí no me gusta ser tan pesimista y la idea del muro impone, digamos, creo que cierra puertas y en realidad lo que ustedes están haciendo es invitar al diálogo y la reflexión. Entonces, ¿cómo abrimos esos diálogos pensando también en que las personas que están escuchando este espacio son personas abiertas a la migración? Pero ¿cómo abrimos esos espacios con aquellas personas que están quizás en contra o más ambivalentes, pero que no les gustaría que sus condiciones de vida sufran, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido tienes razón. O sea, el concepto del muro es muy duro, pero también creo que nos tenemos que preguntar cómo estamos manejando la migración como país, ¿no? Toda sociedad, gobierno, etcétera. Cómo la sociedad se está o no activando en relación con el gobierno y el precio que estamos empezando a pagar o pagando. El precio ya lo pagan los migrantes desde hace mucho, pero incluso la sociedad, de ir como encaminados hacia la construcción de un muro peor, porque también hay otro aspecto de esto. O sea, los números son muy buenos, el 60% tiene una visión positiva de la migración, el 50% dice que concretamente los migrantes pueden contribuir positivamente al país, pero entre más imágenes de contención, entre más políticas de exclusión y entre más nos tardemos en crear estos espacios de convivencia y de integración, más creamos cimientos para un muro. Un muro que quizá hoy día sigue siendo endeble porque estos resultados nos dicen que todavía hay muchísima gente, pero no podemos pensar que estamos excluidas de lo que está pasando a nivel global, que es que a nivel global sí hay un discurso antimigrante que fundamenta
procesos políticos y alternativas políticas, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho porque estamos ante una situación en donde quizá no tenemos el muro construido, pero no vayamos acumulando ladrillos para que alguien plantee la construcción del muro. Esa es un poco la caución que queremos hacer. Y ahí nos despedimos porque creo que es muy importante eso, es recordar que podría construirse ese muro, ¿no? Y lo que implicaría para nuestra sociedad realmente no volvernos una sociedad acogedora, incluyente, tolerante, etcétera. Alexandra Haas, mil gracias por acompañarnos en Destino México. Es un gusto poder platicar por estos temas y seguramente seguiremos platicando sobre integración, sobre política migratoria, sobre percepciones en un futuro. Muchísimas gracias, Claudia. Un abrazo. Un abrazo y los espero a todos ustedes en un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.